El proyecto del nuevo aeropuerto provocará daños ambientales y frenará el rescate del lago de Texcoco. Esto dice el director de Conagua, José Luis. Bueno, eso ocurre con cualquier aeropuerto, ¿no? Y en cualquier lugar donde se ponga Zumpango iba a ser un desastre igual. La otra opción que estaba por ahí cerca igual iba a afectar mucho terreno. Y este terreno por lo menos actualmente está seco y salitroso. No, este terreno iba a ser recuperado. Este terreno estaba en un proyecto volver a ponerle por lo menos como un vaso de agua, que lo que hace es traer a aves y volver a empezar un ciclo que se debe de dar naturalmente ahí. Y es seguro que el impacto es mayor que hacerlo en Toluca, en Puebla, en Pachuca. Pues este hombre que dirigió Conagua, José Luis Luege, dice que incluso elevará la vulnerabilidad para el Valle de México por inundaciones. Nada más que ahí sí me consta que él aprobó inicialmente ese proyecto y él inició estudios, perforaciones y demás, exactamente en el terreno donde se va a usar el aeropuerto. Es decir, que si ellos se hubieran quedado en el poder, también estarían ahí haciendo el aeropuerto. El proyecto gubernamental contempla echar mano de la reserva territorial del lago de Texcoco, estimado en 5,000 hectáreas. Pues es una voz que se levanta contra la Secretaría de Comunicaciones que dio la idea. Y de veras, como quiera que sea con parches, pues no consigues arreglar las cosas de fondo. De una vez el aeropuerto a otro lado y dejar ese espacio para lo que ustedes decían, recuperación de una zona natural que tiene otras características. Tiene razón Maneli, que el proyecto original de recuperación del lago, del cual solo se hizo la tercera parte, con el lago Nabor Carrillo, incluía 3 grandes lagos, así más o menos rectangulares, que ocupaban todo el antiguo vaso. Claro, no la totalidad, porque tendrían alrededor zonas de vegetación cada una de las 3. Y era un proyecto fantástico que impulsaba sobre todo el personaje extraordinario del mundo de la ingeniería, hermano de uno que fue dirigente del PPS. Bueno, ¿y qué? Pues no, simplemente se quedó en la tercera parte, pero desde aquella época no han vuelto. Hubo tiempo suficiente para completar el proyecto y no se hizo. ¿Se acuerdan que un avión cayó ahí? Sí, y la muerte de los ocupantes fue porque el lodo invadió. Sí, broncoaspiraron, ¿no? Cayeron así, broncoaspiraron, sí. Pero hace muchos años de esto, ¿no? Hace ya mucho. Sí. Que debe haber sido en los 65 por ahí. Ajá. Era Cruikshank. El que tú el que llevó a cabo la primera parte del proyecto y tenía otros 3 grandes proyectos. Sí, era Jorge, porque Gerardo era el del PPS. O al revés. Sí, era al revés. Político. Era Jorge el del PPS. Pues ya lo reconoció el principal personaje en comunicaciones. Lo dio a conocer que se va a ampliar el aeropuerto aprovechando espacios del lago de Texcoco. Pero de acuerdo con Conagua, la zona del lago de Texcoco es inapropiada para la construcción de infraestructura aeroportuaria debido a los hundimientos anuales que se registran ahí. Pero mira, me están dando material muy importante aquí en producción. Yo no había escuchado esta frase avifaunística.
avifaunística, que es donde se pueden encontrar aves residentes y migratorias. El lago de Texcoco fue uno de los cuerpos de agua más importantes de la zona lacustre en el valle, por lo que, antes de la llegada de los españoles, vivía en un territorio de belleza extraordinaria por los magníficos escenarios que brindaba el lago, conformado por Jaltocán, Zumpango, Xochimilco, Chalco y Texcoco. En la temporada otoño-invierno se concentra la mayor cantidad de aves, aproximadamente 300,000 aves de 153 especies, tanto residentes como migratorias, estas últimas provenientes de Alaska, Canadá y el norte de los Estados Unidos. Cabe resaltar, dice el informe, que en los ambientes recuperados en la zona federal del lago de Texcoco se ha brindado resguardo a especies de aves en riesgo de extinción, entre los que se encuentran cerceta de alas azules, patos golondrinos, gavilanes cola roja, el rastrero y el halcón peregrino. Además de su función de almacenamiento, el lago Nabor Carrillo se ha convertido en un importante ecosistema en el que pues se encuentra una especie de pez llamada mezclapique, y en sus alrededores anfibios como ranas, lagartijas, culebras de agua y algunos pequeños mamíferos como roedores, musarañas, comadrejas, ardillas terrestres y liebres. Oye, qué tesoro tenemos ahí. Magnífico. También llegan pelícanos. Es notable. Pues 100 y pico de especies. Ya cometieron el error de poner la carretera que va a Texcoco por ahí, que no debía de ir por ahí. Pero hay que tomar en cuenta que si hacen el aeropuerto, vamos a imaginar que el aeropuerto mide 10 metros por 10 metros. El daño no es solo esos 10 metros por 10, sino todo alrededor que usan el espacio para los aviones descender, también se echa a perder. Porque la contaminación es auditiva, la contaminación es pues de los gases que emanan los aviones, pero se tiene que extender mucho más el contorno del aeropuerto de lo que realmente se ha construido. Y ponen luminarias también en los acercamientos a las pistas. Sí. Y eso les queremos arrebatar. Y eso queremos comer para al rato volver a realizar extensiones, porque no es suficiente. cesa el aumento de vuelos. Es una de las vías de comunicación que más se desarrolla a todos los niveles de un país chiquito a un país grande, y que cada vez buscan aviones más grandes y más potentes y que requieren mayores espacios. Entonces ahorita le van a aumentar 100 metros y dentro de 5 años necesita 500. Entonces se construye un aeropuerto de propiedad federal, invariablemente. Sí. Entonces aquí, y si es la federación o si es el gobierno quien decide en dónde hacer una ampliación o dónde crear un aeropuerto, lo que intentan en gran medida es mantener el control, independientemente de todo lo que es la infraestructura del aeropuerto. Tiene una comercialización impresionante, una accesoria, una tiendita, lo que pongas en las instalaciones a su alrededor te va a dejar muchísimo dinero, muchísimo, sin contar con los sitios de taxi, sin contar con la posibilidad de cobrar, independientemente de la renta, parte de la ganancia, o ser dueño de los locales. O sea, el negocio no es en sí el aeropuerto, el negocio es la comercialización que hay a su alrededor, las vías que puede tener de contacto, las rutas que puede tener a partir del lugar donde se haga. El estacionamiento. Eso es carísimo, todo esto. Pues todo se les ofrecía a los de Atenco y no lo aceptaron.
lo rechazaron finalmente. No, pero ahí fue una cosa política, ¿no, Mario? Pero sí, partidista, Sí. muy El inicio fue manipulada. por eso, fue por la oferta de una cantidad ridícula por el terreno. Y eso fue Bueno, lo que pero los pues eso encendió. era a tratar, Ujú. como decimos nosotros. Pero en el momento en que se dan cuenta que el ofrecimiento es mínimo y que las personas se ofenden, es cuando entra alguien a cuchilearlos y se plantan y no, pero termina siendo una cuestión política muy manipulada, definitivamente. Es que el aeropuerto puede despreciar la tiendita, no le interesa, es una ganancia mínima de una tienda, aunque sea de relojes de lujo o aunque sea de perfumes de lujo. Él cobra un montón de lana porque estaciones tu avión ahí y porque bajes a tus pasajeros ahí. Eso es lo que le significa al gobierno una ganancia Enorme. Y la venta de combustible, porque si llega un avión a francés tiene que comprar combustible aquí y lo paga. Sí, eso sería en cuanto, mientras estés a cargo y dentro de un puesto y con el poder que te da el gobierno. Pero a largo plazo, si tú eres dueño de locales, terminando tu administración, te dedicas a levantar lo que pongas y a cobrar. Simplemente, el conflicto que hubo entre los dos sitios tradicionales en el aeropuerto fue brutal. Y se llegó a una negociación, se arreglaron las partes, se conciliaron, se acabó. En la Terminal 2 había un solo sitio. Ahorita hay 5. Y originalmente la pugna fue entre 2. Se negoció, se arreglaron, se acabó el problema. Y eso no fue en esta administración. Los mismos que lo arreglaron al frente del aeropuerto son los que siguen teniendo el control hoy. Marcos Orozco Díaz de Ciudad Mesa tiene 54 años. ¿Alguien de la mesa me puede decir quién y por qué le quitaron el nombre de Benito Juárez al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Me parece terrible. Pues porque hubo 2 sexenios panistas. No más. Y el enemigo de los conservadores es Benito Juárez. Pero creo que se sigue llamando Benito Juárez, ¿eh? Creo que es Aeropuerto Internacional Benito Juárez. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Le quitaron Sí. Aeropuerto de la Ciudad de México. Ah, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, se lo escamotearon. Bueno, para nosotros que estamos en la información diaria. voy a cambiar mi mapa. Sí. Bueno, incluso no hay Ciudad de México, no existe. Como Colonia Centro. Es Distrito Federal. Sí, y hay algunos Federal. letreros que se pusieron ya hace mucho, donde sí dice Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Benito Juárez. De Juárez. Esos azules, Ujú. que también le llaman al Estadio Azteca el nombre de Guillermo Cañedo. Guillermo Cañedo. Cañedo. Pero es antiquísimo.